te dice algo la palabra Acuellametepec? No, Yetzel, creo que nunca la había escuchado. Bueno, y si te digo que es el nombre náhuatl con el que se conocía a lo que ahora conocemos como Fuertes de Loreto y Guadalupe. Ah, los fuertes, así todo cobra sentido. Hablamos de este lugar. Yo soy Ángela Bonilla. Y yo, Yetzel Roldán, acompáñenos en Descubriendo Puebla. Los fuertes de Loreto son conocidos por la famosa batalla del 5 de mayo de 1862, en la que una fracción del ejército mexicano, liderado por Ignacio Zaragoza, venció al ejército francés al mando del conde de Lorences. Sin embargo, su historia e importancia cultural es mucho más amplia. El Cerro de Loreto y Guadalupe se ubica al nororiente del centro de la ciudad y los frailes franciscanos construyeron sobre ella una capilla en el siglo XVI. En el libro Las calles de Puebla, Hugo Light comenta que eran dos los posibles nombres nahuas que tenía el cerro. Amacuellatepec, cuyo significado en español sería cerro donde hay cierta clase de ranas, o Acuellamatepec, que quiere decir cerro cubierto con magueyes y donde abundan ranas. Al parecer, las ranas que son mencionadas en ambos nombres se criaban en los manantiales ubicados al pie de la falda oriental del cerro. Después de la fundación de la ciudad, sucedida en 1531, el cerro era conocido como la Ermita. Según Hugo Light, esta capilla estaba dedicada a San Cristóbal, un niño indígena oriundo de Tlaxcala que fue instruido en la doctrina cristiana, martirizado y asesinado a golpes hacia 1527, precisamente por difundir dicha doctrina entre los naturales de Tlaxcala. Según Mariano Fernández de Echeverría y Beitia, considerado el primer historiador de Puebla, antes de la construcción del convento de San Francisco, la ermita del Cerro de San Cristóbal servía para catequizar a los naturales. Por eso fue que la nombraron Iglesia Cátedra. En 1580 se otorgó a los pobladores de los barrios un permiso para edificar una nueva ermita en el cerro. Cuando el obispo Juan de Palafox y Mendoza retomó los trabajos para terminar la Catedral de Puebla entre 1640 y 1649, los trabajadores de las canteras destinadas a terminar la catedral oían misa en esa capilla. Cuenta Hugo Hay que a principios del siglo XVIII el templo contaba con 3 naves. Esto hacía que se le considerara más que una ermita, y se le conocía como Nuestra Señora de Belén, ya que se había colocado una pintura de dicha virgen, por lo que el cerro se empezó a identificar como de Belén. Debido a algunos eventos desafortunados como la caída de un rayo, el templo se dañó y se realizaron trabajos de reconstrucción de 1759 a 1773. Hugo Lai cuenta que junto a la Belén se construyó una iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, inaugurada en 1816. Así, el cerro tomó el nombre de el Cerro de Guadalupe en los primeros años del siglo XIX. Tiempo después, el nuevo templo cambió de advocación y se dedicó a la Virgen de Loreto. Cabe mencionar que desde finales del siglo XVIII, el Cerro de San Cristóbal o Belén era considerado ya un punto estratégico para la protección de la ciudad. La arquitecta Irma de Valle afirma que el lugar también fue utilizado como prisión para militares que infringían la ley en esa época, sin olvidar su vocación religiosa. Para 1816 se ordenó la construcción de las murallas de piedra revestidas de cal alrededor de los templos. El objetivo de esta acción era convertir los templos en posiciones militares que ayudaran a prevenir ataques a Puebla. Así, estas construcciones empezaron a utilizarse como polvorines. Como es de muchos conocido, el cerro sirvió de punto estratégico durante la intervención francesa. Fungió como cuartel de operaciones del Ejército de Oriente y punto de batalla. Los fuertes de Loreto y Guadalupe representaban la puerta de entrada a México. Así, si caían, el ejército francés tendría paso libre hacia la capital del país. Aunque el 5 de mayo la batalla fue ganada por el ejército mexicano, los franceses regresaron al año siguiente para librar una segunda batalla en la que resultaron victoriosos y con la que lograron avanzar hacia la Ciudad de México para establecer el Segundo Imperio Mexicano. Para julio y agosto de 1862, según Hugo Hay, el templo de Nuestra Señora de Guadalupe fue demolido, puesto que se realizaron obras de fortificaciones para preparar a la ciudad de la defensa contra el ejército francés al mando del general Frey. Meses después de la derrota sufrida por el conde de Lorences, el 5 de mayo, años más tarde el sitio fue abandonado y solo se conservaron algunas paredes del templo y el portal de peregrinos. Hay quien dice que Máximo Ávila Camacho utilizó parte del cerro como rancho particular. 100 años después de la batalla del 5 de mayo de 1862, se limpió el fuerte y la ermita. En la actualidad, el fuerte de Loreto funciona como museo
y su temática gira en torno a la famosa y heroica batalla. Por su parte, el Fuerte de Guadalupe se puede visitar a manera de museo de sitio. El fin es ilustrar el significado de la batalla, así como identificar los espacios en los que tuvo lugar. En la subida a los fuertes, en la calle conocida como Calzada de Loreto, aún se conserva un arco o portada construido en el siglo XVIII. Aunque es uno de los símbolos más importantes de la geografía cultural de la ciudad, poco sabemos sobre él. La calle que da acceso al cerro desde el río San Francisco, hoy Boulevard 5 de Mayo, se encuentra mencionada en diversas fuentes desde el siglo XVIII. Según datos de Hugo Light, así se menciona la calzada del Santuario de Loreto en 1788, la calzada en 1832, calzada de Loreto desde los planos de Careaga en adelante, calzada del Cerro de Nuestra Señora de Loreto en el directorio de la guía de 1852. Otras denominaciones que se pueden encontrar a lo largo de la historia de la ciudad son calle que sube al santuario de Nuestra Señora de Loreto o al Fuerte de Loreto, o que va para la portada del Cerro de Loreto, calle de la Portada que sube al Cerro y Fortaleza y calle de la Portada de Loreto. La mencionada portada o arco figura en el plano de 1807. Es probable que se haya construido junto con la calzada y el fuerte, entre 1781, fecha en que se empezó el cuartel de San José, y 1788. La versión más aceptada del origen del arco es que se trata de la portada que daba acceso al camino que subía hacia la capilla de Loreto, puesto que se orienta hacia esta, lugar que ahora aloja el Museo de la No Intervención Fuerte de Loreto. En la parte central de la fachada sur del arco se puede observar a San Miguel, vestido de guerrero, una paloma, símbolo del Espíritu Santo, y la casa de Santa Virgen de María, llevada por 4 ángeles de Nazaret a Terzato. Y finalmente, a Loreto, en Italia, en su techado se encuentra la Virgen con el Niño Jesús. En la misma fachada sur también se observa el escudo de la ciudad y una mitra y un almohadón. En la fachada norte del arco, en la parte superior se ve la Virgen de San José con el Niño Jesús y la vara florida. En la base se puede leer año de 1885, que fue posiblemente, según Sergio Andrade Cavarrubias, la fecha de alguna restauración de este elemento arquitectónico. Además de esta portada, también existieron la del Paseo Nuevo y las de los panteones de San Antonio y el Carmen, que desafortunadamente ya no existen. Gracias por acompañarnos a recorrer este espacio tan significativo para todos los poblanos. Recuerden que pueden escribirnos a concite.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.